Buenos días, hermanos y hermanas. El sermón se titula Aprender a ver la gracia para perder el miedo. Hablamos el domingo pasado de crecer en el amor, de ser perfeccionados en el amor, según la primera carta de Juan, capítulo 4, que dice que temer al juicio de Dios es el resultado del miedo, no del amor. Tenerle miedo a Dios no es el fruto de la espiritualidad, ni de orar mucho, ni de ser muy santo. Por el contrario, es tenerle miedo a Dios y al juicio de Dios específicamente, es un síntoma de que necesitamos perfeccionarnos más en el amor. Y me voy a detener ahí en algo más que necesitamos aprender. Como dice el título de hoy, necesitamos aprender a ver la gracia para perder el miedo. ¿El miedo de qué? El miedo de Dios. Del juicio de Dios. Estamos en un mundo a veces gris y con tanta oscuridad, como habíamos hablado, pues nos acostumbramos al mal, ¿no? A la guerra, a la muerte, a la violencia, y decimos, sí, el mundo es así. Pero además vemos tanto el mal que no vemos el bien. Nos cuesta el agradecimiento, nos cuesta ver la gracia de Dios en lo cotidiano, ver su mano acompañándonos en medio de la oscuridad del mundo. ¿A qué me refiero? Continuando con eso de procurar no tenerle miedo a Dios, sino asumirlo como nuestro Padre amoroso, como nuestro Padre maternal, si se quiere, uno puede preguntarse, bueno, ¿y por qué le tengo tanto miedo al juicio de Dios? ¿He vivido un juicio de Dios? ¿He visto de verdad un castigo de Dios para mí? Porque como humanos pues no conocemos el futuro, sabemos que somos frágiles y además vivimos en economías inestables, con un montón de problemas sociales, económicos, ¿no? Nos acostumbramos a vivir con miedo de que todo salga mal, de que todo salga al revés, porque pues puede pasar. Pero también nos acostumbramos a imaginarnos cosas que no han pasado y que no pasarán, ¿no? La mayoría de lo que tememos son cosas que nunca hemos vivido y que no van a pasar. Es un hábito, ¿no? A veces tenemos temores fundados en la realidad o en una pequeña fracción de la realidad y muchísimas veces temores totalmente infundados. ¿Se han visto eso de que la mayoría de los temores que uno se imagina nunca pasan? Pues eso, tememos cosas que nunca han pasado y que no van a pasar. Y con Dios hacemos lo mismo. Tenemos una imagen de Dios castigador que nos hicimos en la mente o que nos enseñaron, pero que no hemos experimentado. ¿De verdad creemos que hemos vivido un juicio de Dios, un castigo de Dios, que hemos tenido a Dios en contra? Yo creo que no. A veces interpretamos la vida en clave de juicio de Dios, como si todo lo que pasara fuera la retribución de Dios por alguna cosa que hicimos, pero es muchas veces nuestra lectura, desde una realidad de pronto de amargura y de miedo, no desde el temor. Pero no creo que hayamos tenido eso que tememos, el juicio. Y lo digo tan campante, porque si usted mira en el Antiguo Testamento las descripciones del juicio, pues es una vaina para esconderse debajo de la tierra, o como dice el Apocalipsis, ante el juicio de Dios, la gente le pide a las montañas que le caigan encima y los escondan del juicio. Esa es la desolación absoluta. Y nosotros vivimos en un país con ríos llenos de mercurio, con unos récords de deforestación. Un país con más de 100,000 desaparecidos. Un país con más de 30,000 niños y niñas que han crecido en la guerra, niños a los que les arrebataron la infancia y los enseñaron a matar. Este es un país con más de 15,000 personas víctimas de violaciones en medio de la guerra, la mayoría mujeres, y un país donde más o menos la mitad de los niños y las niñas sufre algún tipo de abuso sexual antes de llegar a los 18 años, la mayoría en su propia casa. Y con ser de eso, no nos ha llovido fuego del cielo. Todo eso que les acabo de mencionar, dice el Antiguo Testamento que deja maldita la tierra.
por quitarle la tierra a los pobres, por talar bosques, por las violaciones. Y nuestros campos todavía producen, todavía llueve, todavía sale el sol sobre buenos y malos. Este país se merecería un juicio. De eso es para decirle a Monserrate: caiga sobre nosotros y escóndanos de Dios. Pero ¿quién quedaría en pie en ese juicio? Porque la violencia a veces está tan adentro de nuestros corazones, también, no es solo la guerra, sino dentro de mí o en mi familia. No solo de quienes han hecho esa violencia con sus propias manos, sino de los miles que se han complacido con los que la han hecho. Porque hay gente todavía burlándose del dolor de otro, complacida con la muerte, que cree que la solución es matar, gente burlándose de las mamás que buscan desaparecidos, o de los desplazados, o de las víctimas de violación. Entonces el juicio tendría que agarrarnos a todos. Por eso creo que no hemos vivido un juicio de Dios. No, ni siquiera en Colombia, ese tipo de juicio donde hay que esconderse y donde Dios se pone en contra de la gente. Porque Dios, en su ternura, ha elegido amar y no retribuirle al ser humano, no pagarle conforme a su maldad, como decía el Salmo que leímos al inicio, ni castigar. No nos ha pagado conforme a nuestra maldad. Ahora les voy a proponer otra lectura de lo que es el juicio de Dios. Pero juicio no entendido como castigar a alguien, sino como ejercer criterio. Juzgar en el sentido de tener un criterio sobre algo. ¿Ustedes se acuerdan de la parábola de la maldición de la higuera? Que hay un señor campesino que tiene un cultivo donde tiene una higuera. Y va a ver, y la higuera no tiene fruto, no produce. Entonces el administrador de la finca le dice: ay, córtela, no sirve para nada, córtela. Pero el campesino dice: ay, espere un año, dele abono y cuidado, a ver qué pasa. Ese es el justo juicio de Dios. Que cuando uno está vuelto nada y no sirve para mucho, dice: pongámosle un poquito de abono. A ver, mostrémosle una comunidad, mandémoslo a la primera, a ver qué pasa. Dejémoslo que sienta el amor de Dios y de sus hermanos. Pongámosle en el camino unas personas que lo quieran, a familia, amigos. Se le da lo que necesita: abono, amor, cuidado. Yo creo que eso sí lo hemos visto, el criterio misericordioso de Dios con nosotros, donde Dios mira y decide en su criterio y juzga qué hacer. Como su justicia y su misericordia son muy parecidas, son la misma cosa, generalmente decide que usted necesita ayuda, amor, cuidado. Ay, pero usted está viendo todo rosa, me dirá alguien. Bueno, no soy la única. Ahí en la oficina de diáconos hay unos libros de Anthony Cora que se llaman Justicia Misericordiosa, ¿no? Que muestran cómo la justicia de Dios es misericordiosa, incluso en el Antiguo Testamento. Dios juzga con misericordia. Eso quiere decir que en su juicio lo que hace es ver qué necesita la persona para mejorar. Es que la palabra juzgar nosotros la asimilamos a la justicia humana, punitiva, ¿no? Que usted hizo algo malo, entonces castiguémoslo con 100 años de cárcel. No se busca que la persona mejore, sino que sea castigada. Es como una especie de venganza. Mientras que la justicia de Dios es restaurativa. ¿Qué quiere decir eso? Que renuncia a la venganza y a la retribución. Se pregunta qué necesita esa persona para sanar, para arreglarse. Y la diferencia, pues, es grandísima. Mientras para nosotros la justicia es que castiguen, que paguen, que les quiten algo para que compensen en algo el mal que hicieron, para Dios la justicia es misericordia. Darle a la persona no lo que se merece, sino lo que necesita. Y pues Dios ejerce su justo criterio, su justo juicio para decidir. Claro, pero nosotros
viviendo en este sistema mundano, no creemos eso ni para nosotros mismos. Estamos esperando que nos den un solo cocotazo en la cabeza cada vez que la embarramos y no vemos la gracia. Por eso le tenemos mucho miedo a Dios. Voy a poner ejemplos dolorosos de cosas que uno en el momento dice, uy, eso es un castigo, es un juicio de Dios. Dios me abandonó. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a los demás sí y a mí no? Y luego dice, ay, Diosito, eso no era un juicio. Gracias. Por ejemplo, que se vaya un marido. Eso no es un juicio de Dios. Y con el correr de los años, generalmente hay quien dice, ay, lo mejor que me pudo haber pasado fue que se fuera. ¿Conocemos casos así? No, yo estaría completo si fulanito no me hubiera dejado, porque se fue y no me quiso. Pues por eso, no lo quiso y se fue, qué bueno. O a veces, que es lo más duro de asumir, oiga, yo la embarré, yo dañé las cosas, con mi familia, con mi pareja, con amigos, lo que pasó es mi responsabilidad, yo la embarré. Y asumir las consecuencias de lo que uno hace, pues a veces es más duro, es mejor echarle la culpa a Dios. Pero en ninguno de los dos casos es un castigo de Dios. Dios no se puso en mi contra. Es que si fuera un castigo de Dios, ¿quién quedaría en pie? ¿Quién es justo realmente para ir a decir, sí, Señor, yo ya aguanté su castigo? Ay, pero es que la Biblia dice que Dios juzga y castiga. No, sí, yo sé qué dice, pero ¿quién lo ha vivido? ¿Qué quedaría de nosotros si de verdad Dios se pusiera en nuestra contra? Porque también creer en Dios es creer que la bondad existe, que puede existir una bondad de ese tamaño, que no retribuye el mal. Yo he llorado dramáticamente por haber perdido cosas que son lo mejor que me ha podido pasar. Pero en el momento, cuando estaba adolorida, no quería que me doliera. No, Señor, ¿por qué? ¿Por qué a mí? Y con el tiempo ve uno la mano del Señor, tomándolo de la mano, ayudándolo a sanar, sacándome de lugares feos, de estar relacionado con personas de pronto, con trabajos feos, de grupos de gente alejados del amor, para llevarme a pastos delicados, a una comunidad hermosa como esta, por ejemplo. Ahora, para perderle el miedo a alguien, dicen los que saben, hay que exponerse a ese algo. Entonces les voy a contar algo vergonzoso, que algunos no saben y van a poner caras, pero ¿alguno de ustedes le ha tenido miedo a los perros? ¿No? Yo sí. Qué bueno, me entiende. No, yo tuve una época horrorosa. O sea, había lugares donde no iba, así fuera un perrito chiquitico. No. Pero luego, por exposición, el temor comenzó a remitir, porque o sea, el reverendo tiene en la casa siempre unos perros gigantes. Y cuando me di cuenta, pues estaba rascándole las orejas a un perro gigante. O, peor aún, a un pitbull. Resulta que allá mi prima tiene un pitbull, chiquito, un cachorrito, Zeus, cuando era chiquito. Tiene cara de bravo, pero pues yo lo vi chiquito, no me daba tanto miedo. Ahora ya es grandote, alguien podría decir qué perro tan bravo, pero como ya lo conozco, no me da miedo, ¿no? Mi yo de hace muchos años se aterraría de verme ahí, porque le tenía de verdad mucho miedo. Ahora, ¿a qué nos tenemos que exponer para perderle el miedo a Dios? Ese es el ejercicio que me gustaría proponerles esta mañana. Para perderle el miedo a Dios hay que exponernos, en este caso, al bien, a recordar el bien que hemos vivido, su compañía, su falta de castigo,
para con nosotros. Es que yo me merecía que mi mujer me echara y me perdonó, o que mi familia me diera la espalda, o que en mi trabajo me echaran y no tuvieron misericordia de mí. Después de que uno ha vivido hasta la misericordia de la gente, toca decir, no, de verdad, Dios no me castigó, ¿no? Agradecimiento es aprender a abrir los ojos al bien y al cuidado de Dios, a la bondad en medio de la oscuridad del mundo. Jesús dijo, no pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. La oscuridad está ahí, pero la luz también. La bondad operando en el mundo, en muchísimas personas. Lady me contaba la otra vez de un niño de PREA, en una situación familiar muy difícil, sin posibilidad de apoyo, ni de amor en la familia, rodando de un lado para otro. Y ella le decía al niño, aguante un poquito, que va a crecer y se va a poder ir. Me pareció muy duro, pero muy sabio. Y yo veía la misericordia ahí, la misericordia de Dios para ese niño, porque tengo un lugar seguro, que es PREA, con comida, con compañía, la profe que lo cuida. La provisión de Dios está en el amor que recibe de las personas ahí, y Dios le provee esperanza, esperanza para mirar para adelante, para decir, vas a crecer y te vas a poder ir, porque uno sin esperanza se muere, ¿no? Estamos en un mundo injusto y cruel, que se ensaña con niños como ese, que no tienen un espacio, un amor seguro en ningún lado, ni en la casa. Incluso en esa oscuridad, un poquito de luz es la voz de Dios diciendo, vas a crecer y vas a poder salir de ahí, estoy contigo y yo te llevo de la mano. Yo veo a Dios ahí, veo la provisión de la misericordia y el amor en medio de la desesperanza. Veo la provisión de amor que llega a través de usted y de mí para que siga funcionando PREA. ¿No? La gracia existe, pero no estamos acostumbrados a verla. Alguien me dirá, pero vea, el niño podría decir, Diosito, pero ¿por qué me mandó a ese barrio, a esa familia? ¿Por qué no le cambia a la familia? ¿No? ¿Qué clase de milagro es ese? Que le digan que se puede ir. Esa es una manera de verlo. La otra es ver la gracia en medio de las circunstancias de este mundo, de este sistema malvado. No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. Así oró Jesús. O sea, nosotros no vamos a vivir en otro mundo que no duela, diferente de los demás, sino en este mismo mundo, pero tomados de la mano del Padre. Y aún así, en la oscuridad, como cantábamos, tu mano paternal trazó mi senda aquí. Mis pasos, cada cual velados son por ti. En un mundo así, en una realidad dura, mi Padre amoroso y maternal y tierno me toma de la mano. Y confío en tu cuidado, Señor. Me baso en el pasado para decir, sí, puedo confiar en el cuidado de mi Padre. Y ese reconocer la mano de Dios conmigo me ayuda, por ejemplo, a perdonar. Perdono a ese señor que no me quiso criar, que se fue. Incluso agradezco que no me crió un hombre así, tacaño, que no quiso cumplir, que no proveyó, que trataba mal a mi mamá, por ejemplo, ¿no? Obviamente, en ese caso da rabia y todo, pero justamente para crecer en el amor del Señor hay que soltar eso y decir gracias Dios porque estuviste conmigo. ¿Puedo ver la gracia ahí? Gracias Dios porque me proveíste de otros modelos de hombre, mejores que este señor que no me quiso criar, ¿no? Quiero aclararlo por si acaso, este ejercicio no es justificar el mal porque sí, ¿no? Ni justificar a los que hacen el mal, ni dejar al malo actuar, porque nos cuidamos entre nosotros, porque Jesús, además de
de ser un referente de la bondad y la ternura, es también un referente de la justicia, que defiende a los rechazados. Y otra aclaración, tampoco es decirle, ir por ahí por la vida, ay, es que hay que ser agradecido, diciéndole a otro de manera irresponsable, ay, Dios todo lo hace por algo. No, eso no es, por si acaso. No son respuestas fáciles sobre la vida de otro, genéricas, indolentes. Es leer la misericordia en mi vida, en mi biografía, de la que puedo dar cuenta. No para compararme con otros, ¿sí? Veo la mano de Dios cogiendo mi manita popocha de 4 años, diciendo, dejándome llorar con él, como le dijo al niño de Prea, ¿vas a estar bien? O tomando mi mano a los 16, a los 20 no sé qué, a los 30 y no sé, diciendo, vamos, yo te llevo de la mano, es por aquí, allá adelantico está la luz. Puedo ver la gracia de Dios en el rumbo que ha tomado mi vida, en medio de las dificultades que no son comunes a todos. Pero el desagradecimiento pues es un mal hábito. Nos toca aprender a agradecer, como lo hacemos acá en la liturgia. Gracias porque cumplí años. Estoy celebrando tal cosa. O como hacen algunos de ustedes, me parece muy lindo. Estoy celebrando que hace tantos años mi familiar está con el Señor. A mí me tocaba hacer unos papelitos para recordar cosas. Papelitos de cosas felices, para acordarme que hay cosas que alegran la vida y por las que estoy muy agradecida. O dibujitos de momentos de mucha alegría que me ayudaron mucho para volver ahí y decir, gracias Señor, la gracia existe, todo va a estar bien, pajarito colibrí. Padre, has estado conmigo, me tomaste de la mano derecha, sobre mí pusiste tu mano. La pregunta es para su merced a nivel individual. ¿Ha visto la mano compasiva de Dios llevándolo de su mano? ¿Hay algo que agradecer? Que a veces tenemos mucho más la queja aquí. Y luego cuando uno se sienta un poco más tranquilo dice, ¿de verdad me ha faltado algo? ¿O siempre hubo alguien para ayudarme? Eso también cuesta un montón, ¿no? Pero a veces hay que pararle al miedo y decir, venga, a mí de verdad, ¿qué cosa importante me ha faltado? O son como los hijos de Israel, de día nube y de noche fuego. Realmente siempre el Señor ha estado ahí, me ha cubierto hasta el frío, tengo techo, tengo comida, tengo compañía. Hacer el ejercicio, recordar de dónde vengo y cómo el Señor ha estado conmigo y qué he recibido de la gracia, ¿no? Y decir como el salmista, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sacia de bien mi boca. ¿Quién me ha dado de comer? ¿Quién me ha dado salud, vida y licencia? ¿Quién me ha acompañado? ¿De la mano de quién he crecido? ¿Quién me ha conseguido compañía? ¿Quién me ha conseguido techo? Con pajaritos que cantan por la mañana, con un parquecito cerquita para correr. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Cómo desbaratar esa idea de Dios monstruosa, de ese Dios castigador que tenemos en la cabeza? Vamos a practicar, a abrir los ojitos para la gracia que está ahí todos los días. Señor, ayúdame que yo no veo tus beneficios, Señor. No veo tu mano guiándome. Ahora yo no tengo manera de mostrarles la gracia que han recibido ustedes, así que apelo al Espíritu del Señor que los habita para que el Señor les recuerde. Diga sí, mire, y les haga caer en cuenta, y eso les ayude a confiar. Porque incluso en lo terrible, Dios puede hacer sanidad. El amor de Dios puede darle la vuelta incluso a lo terrible. O sea, hay cosas que son realmente muy difíciles de asumir, que se salen de nuestro control, que no son consecuencia directa de algo que hicimos ni nada. Accidentes, enfermedades, tragedias, muchas preguntas, muchas dudas,
a veces causadas por la maldad estructural del mundo y a veces que no sabemos y que uno dice, Señor, pero podrías haberme hecho un milagro, ¿no? Pero cuando tengo la costumbre de agradecer, de ver la gracia, de confiar en la gracia, le puedo entregar incluso mis preguntas a Dios para que a su tiempo, a su hora, en su momento, me deje entender. Todo ese horror vivido te lo entrego, Padre, lo que no entiendo, confiando en tu respuesta. ¿Por qué confío? Porque reconozco las otras misericordias, la bondad y la ternura de Dios en mi pasado. Así que entrego las preguntas. ¿Sí? Cuando estaba conmigo, que Dios estaba conmigo incluso cuando me hicieron daño, consolándome, llorando conmigo. Dios no nos ha hecho el mal. Dios no nos abandonó. Nos han abandonado personas en este mundo, pero Dios no. Dios no ha planeado el mal para mí. Hay gente aquí que nos ha dañado, ha abusado, ha maltratado, pero no es Dios. Dios nunca nos ha hecho mal. Pero incluso en esas oscuridades, en el mal que nos hacemos como humanos los unos a los otros, con los años se puede ver la mano bondadosa de Dios, curando, cuidando en medio del mal que nos hacemos como seres humanos. Dios tomándonos de la mano, incluso cuando hay oscuridad, cuando lo único que hay es oscuridad. Allí llorando con el que sufre violencia está nuestro Padre, acompañando el dolor. Sí, dice el Salmo, es que si mi padre y mi madre me abandonaran, con todo el Señor me recogerá. Si la gente nos hace mal, incluso la gente cercana, el que está ahí para nosotros es el Señor. El mal no es un designio del Señor, ¿no? Dios es la compañía y el consuelo cuando sufrimos el mal, lo que nos permite sobrevivir. Oremos. Padre bueno, hemos estado llamando castigos a nuestras interpretaciones sobre las cosas que pasan. A veces hasta llamamos castigos tuyos a las acciones de otros seres humanos. Pero tus deseos para nosotros, Señor, son el amor, la paz, la justicia. Los pensamientos que tienes para nosotros son de paz y no de mal, son de amor y no de miedo. Entra en el gozo de tu Señor, es lo que tú nos dices. Abre nuestros ojos a la luz de tu amor, Señor, para ver tu mano guiándonos en la oscuridad del mundo. Porque ¿qué sería de nosotros sin tu amor, sin la esperanza que nos das, sin las personas buenas que has puesto a nuestro lado, las personas que nos han mostrado tu amor? Ayúdanos a ver la gracia en nuestro camino, las cosas que podemos agradecer incluso en medio de la oscuridad de este mundo. Gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu provisión. Descansamos en ti, Señor. Tu amor nos acompaña en el mundo y no hay por qué temer. Podemos vivir, sobrevivir a lo que venga. No hay por qué temer, porque reposamos en tu gracia cuando más lo necesitamos. Amén.